bienvenidas. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. Y bueno, a muchos no les gusta nuestra... ¡Fuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Willy Rosario Sorge. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. Y bueno, a muchos no les gusta nuestra introducción o nuestra presentación de bienvenida, porque no están muy de acuerdo con el llamado lenguaje inclusivo. En realidad, nosotros lo hacemos como una deferencia hacia todos nuestros oyentes y oyentas en general. Bueno, el pueblo está molesto. Hoy es jueves 4 de febrero y estamos en pleno confinamiento social. El día 31 de enero comenzó a regir las 2 semanas decretadas por el gobierno de confinamiento total y de toque de queda a partir de las 6 de la tarde, y el pueblo está molesto, el pueblo está enojado. Aunque hay muchos canales de televisión, básicamente los de la gran prensa nacional, que le dieron una enorme cobertura a las marchas juveniles que derrocaron al señor Merino y pusieron al señor Sagasti, y que además fueron promovidas por numerosos opinantes que tenían enorme cobertura, a diferencia de esa coyuntura, en esta ocasión los canales han decidido pasar la vista gorda y han habido un grupo de ciudadanos que no solamente se concentraron en la Plaza San Martín, sino que además decidieron marchar por las calles de Lima e incluso ir a los canales de televisión como el Canal 2, el Canal 4 y el Canal 7, a los que llamaban prensa basura. Veamos parte de esas imágenes que han estado circulando en redes sociales y solo en redes sociales. Así es, como lo hemos visto, no son 4 gatos. Y definitivamente la prensa nacional debió darle algún tipo de cobertura. Pero ninguno de los canales que habitualmente sintonizamos como parte de la ciudadanía en general, el 2, el 4, el 5, el 9, ninguno tuvo la amable gentileza de darle cobertura a estos ciudadanos que salían a protestar en contra de la cuarentena. Porque el peruano de a pie, el peruano que forma parte de ese 70% de informales en el país, está molesto, está indignado, se siente con impotencia porque necesita trabajar para comer. Nadie en su sano juicio quiere enfermarse para morir. Nadie es un suicida, como muchas veces se ha querido decir. Y lamentablemente siempre se ha querido trasladar la responsabilidad que le corresponde a las autoridades de gobierno hacia el ciudadano de a pie, hacia el ciudadano común, como si toda la responsabilidad fuera exclusivamente del ciudadano peruano. En estos días el gobierno ha sido remecido de alguna manera por una noticia que ha pasado también por agua tibia. Se han conocido de unos audios a través de un informe del portal El Foco. Este portal, que tiene un tinte ciertamente independiente, reveló una serie de audios en los que el presidente Sagasti confiesa de alguna manera que no hay una certeza, no solamente sobre la fecha de la famosa vacuna de Sinopharma, sino que tampoco se sabe
¿Cuál es la cantidad real que va a llegar? A pesar de que se prometió inicialmente que estas vacunas llegarían en enero, luego se dijo que en febrero, luego se fijó la fecha para el 9 de este mes y ahora se dice que ya no va a ser así porque, oh, sorpresa, curiosamente un día antes de que llegaran las vacunas, el 8 de febrero, la empresa aérea que iba a transportar estas vacunas decidió paralizar sus actividades. Qué casualidad, ¿no es cierto? Y la verdad es que la ministra ha salido indignada a decir que el presidente de ninguna manera ha afirmado que no sabe cuándo van a llegar las vacunas, sino lo que ha hecho es un análisis de la situación general. Pero entonces escuchemos lo que dice el presidente, a ver si ustedes sacan sus propias conclusiones y si efectivamente el presidente estaba explicando la situación en el panorama mundial como un analista, digamos, social de temas de salud. O en realidad estamos en incertidumbre. Escuchemos. Han informado, han hecho estos planteamientos, hay que estar preparados para todo, pero en primer lugar nosotros hasta el momento no tenemos ninguna información oficial, formal, por escrito, sobre cualquier variación en la provisión de vacunas que ya han sido materia de contrato, y tan pronto tengamos alguna información de esa naturaleza, que la estaremos poniendo en conocimiento no solo de todos ustedes, sino de la ciudadanía. En resumen, ante una situación incierta, incluso con contratos ya firmados y supuestamente sacrosantos, como ha sucedido ya en prácticamente todos los países del mundo, tenemos que estar preparados. Bueno, la verdad es que lo que a nosotros nos queda como impresión es que lo que hay es una incertidumbre sobre, como lo decíamos hace un momento, no solamente con la cantidad de vacunas que realmente van a llegar, sino sobre la fecha exacta. Pero ahora resulta que el presidente Sagasti y su equipo de gobierno han decidido, ¿no?, de alguna manera torturarnos, porque la señora Violeta Bermúdez ha declarado que estas conferencias de prensa se van a dar 3 veces a la semana. No sabemos si en la misma lógica de la aplanadora mediática que usaba Vizcarra para legitimarse a pesar de que su gestión fue desastrosa. Lo cierto es que hace un mes atrás o más, en la última semana de diciembre, el presidente Sagasti dio una entrevista al periodista Nicolás Lucar en Exitosa. Y escuchemos lo que dijo acerca de las vacunas y sobre todo de las responsabilidades acerca de la adquisición de este componente importante para la estrategia sanitaria. Escuchemos lo que le dijo al periodista Lucar. Rebrotes prácticamente en todos los países y nos va a tocar el momento. No sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Y vamos a enfrentar ese rebrote con una limitación. No tenemos la vacuna. La pregunta es, ¿quién es responsable de lo que no la tengamos? Porque ¿cómo es posible que Chile tenga vacuna, que México tenga vacuna, que Bolivia esté adquiriendo vacuna, que Argentina empiece a vacunar para la Navidad y que nosotros no tengamos vacuna? Porque alguien no hizo su trabajo. ¿Qué es lo que quiere usted que hagamos? ¿Que nos pongamos a buscar responsables o a resolver el problema? Este asunto es muy sencillo. Ya hay muchísima gente que está buscando cuándo se fregó el Perú, cuándo nos tuvimos las vacunas, la pregunta de Zabalita. Si seguimos haciendo eso, vamos a preguntarnos todo el tiempo mirando hacia atrás, ¿quién tuvo la culpa? ¿Qué pasó? ¿Quién es el responsable? En vez de dar la vuelta y decir, un momentito, tenemos delante un problema enorme, ¿cómo lo resolvemos? Todo mi tiempo está dedicado, en el caso de las vacunas, a ver cómo pero digamos, se resuelve. claro, si pero yo quiere le buscar el culpable, encantado. No, pero lo digo en el sentido siguiente, presidente, no en el sentido simplemente de tener la mirada hacia atrás, que no tiene ningún sentido, sino a poner a las personas adecuadas a resolver un problema que es urgente para nosotros. Es decir, de decirle, oiga, haciendo. Si usted no me puede garantizar lo que tienen todos, entonces tengo que poner a alguien que me lo garantice. Bueno, eso Bueno, un par de cosas que deben quedar claras. Por un lado, son los temas no solamente de la responsabilidad, sino de la propia gestión para adquirir estas vacunas que forman parte de la estrategia sanitaria para enfrentar el problema del coronavirus.
La situación aquí radica en que a nosotros nos extraña de sobremanera que el presidente no se haya preocupado en saber cuáles eran las responsabilidades de los funcionarios que estuvieron a cargo de esas gestiones y si no cumplieron, ¿por qué no se les cambió? ¿Por qué se continúa aún con la señora Macetti, que no ha demostrado realmente que haya hecho una gestión que haya permitido reducir el nivel de contagios y el nivel de fallecidos, o que muestre realmente diferencias fundamentales con la gestión de Martín Vizcarra? Entonces, a nosotros nos llama poderosamente la atención esta actitud del presidente, que también replican algunos ministros, de la idea del borrón y cuenta nueva. O sea, aquí no importa quiénes fueron los responsables de las muertes, sobre todo, y de los contagios. No importa quiénes fueron los responsables de los problemas de corrupción en las compras estatales. No importa quién no cumplió con su responsabilidad, eso no interesa. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y hacernos de cuenta que no pasó nada. Es que a nosotros nos cabe, ¿acaso, la duda de que este gobierno específicamente y el partido que es el partido de gobierno, el Partido Morado, propuso en algún momento que el señor Vizcarra retornara a la presidencia de la República? Y entonces eso significaba que su gestión era una gestión óptima, porque si uno va a proponer que un expresidente acusado de graves casos de corrupción y que ha sido vacado por la cantidad de los votos del Congreso retorne a tomar su responsabilidad de presidente de la República, implica que lo estaba haciendo muy bien. Y entonces, ¿cómo es posible que se explique que el Perú tenga la peor gestión a nivel mundial y que tenga el mayor número de fallecidos por millón de habitantes en el mundo? Entonces, si eso es así, nosotros no lo comprendemos. Pero el día de ayer, la señora Violeta Bermúdez, que la primera ministra, ¿no? Una señora pues seguramente bien intencionada, el día de ayer ha salido a decir una serie de perogrulladas en una conferencia de prensa. No solamente ha amenazado con salir 3 veces por semana para intentar levantar la tan alicaída popularidad del presidente, que según las últimas encuestas, si les creemos, y no les creemos a las encuestas, pero estas dicen que el presidente ha caído más de 30 puntos, esta señora el día de ayer ha salido a declarar de que, bueno, están satisfechos porque la circulación ha descendido al nivel del 50% y ha comenzado a ofrecer una serie de cifras del metropolitano y del tren eléctrico, como si toda la realidad del Perú se circunscribiera a ese uso de ese tipo de transporte público, ¿no? Y como si fuera una gran novedad que el 50% ha dejado de circular. Señora, en un confinamiento en el que se decreta una cuarentena tan estricta, porque es incluso más estricta que la del señor Vizcarra, porque empieza a las 6 de la tarde. Nunca hemos tenido un toque de queda o un toque de quiebra, como ingeniosamente se les ha ocurrido a muchos peruanos que no tienen que comer. Este toque de quiebra empieza a las 6 de la tarde. Y entonces, ¿quién en su sano juicio puede realizar sus actividades de manera satisfactoria? La señora ha dicho que la circulación se ha reducido y que no se notan aglomeraciones. Se nota que la señora vive en otro país, ¿no es cierto? Porque las aglomeraciones se producen justamente a las 6 de la tarde, porque se mezclan las personas que salen en ese horario y las personas que tienen que correr, las personas que además también tienen que correr a los supermercados. ¿Cómo que no se dan las aglomeraciones? No sabemos dónde vive la señora o si ya compró comida para medio año, seguramente en su casa, porque ella tiene su gran sueldazo, obviamente, pero no es la realidad del Perú. Y tal es así que el día de ayer, continuando con este tema de las protestas contra la cuarentena, hay una imagen ahí de un grupo de manifestantes de una parte de la Plaza San Martín, donde hay una serie de ciudadanos y colectivos que siguen asistiendo a la Plaza San Martín para manifestar su protesta en contra de la cuarentena y en contra de estas medidas que solo benefician al sector más acomodado del país. Lamentablemente tenemos que decirlo así, se obliga a que los peruanos se enfrenten incluso socioeconómicamente, porque se divide al Perú entre quienes pueden soportar la pandemia, quienes pueden estar en su casa, quienes tienen ahorro, quienes tienen empleo,
y quienes tienen lamentablemente que salir a diario a ganarse el pan, a diario a intentar llevar algunos ingresos a su hogar. Eso es lo que está sucediendo y esa es la realidad del Perú. Es una realidad que se polariza por la falta de medidas mejor elaboradas, mejor diseñadas. Por ejemplo, el caso de las pruebas moleculares. Hay una organización muy importante que se llama Open Society que trabaja con datos exclusivamente oficiales. Pero, por ejemplo, ahí, para ver la cruda realidad, y vamos a ver esto en pantalla completa, vamos a ver las diferencias entre tres tipos de data acerca del número de fallecidos del COVID-19. Estamos ahí en la pantalla y vemos, por ejemplo, que hay tres tipos de cifras con respecto al número de fallecidos. El primero es el del MINSA. En el reporte del MINSA, hasta el día de ayer, eran más de 40.000 muertos, exactamente 41.538 fallecidos. Sin embargo, los reportes de la DIRESA, es decir, de las direcciones regionales de salud, comienzan a tener una diferencia y una diferencia lamentablemente en contra, porque resulta que en la DIRESA el número de fallecidos es de 57.069 personas. Es decir, que hay una diferencia de más de 10.000 fallecidos que no han sido registrados adecuadamente. Pero la situación es mucho más dramática si nos vamos al cuadro del famoso SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones Públicas, y que este grupo de científicos serios, donde hay biólogos, estadísticos y una serie de personajes que tienen simplemente la vocación de servicio al país y de poner las cosas claras, sostiene que en el SINADEF el número de fallecidos ya superó los 100.000 habitantes, es decir, 102.300 personas fallecidas. Y esto tiene mucho que ver también con una serie de datas que están relacionadas, por ejemplo, con el diagnóstico de las personas que tienen la enfermedad. La fórmula es la misma desde el principio y nunca se ha seguido en el Perú. Testeo masivo, es decir, pruebas moleculares, pruebas PCR masivamente a quienes tengan síntomas y a quienes no lo tengan en general, y luego detectando, sobre todo a los asintomáticos, aislarlos para evitar que el contagio adquiera la velocidad que tiene actualmente, para evitar que el número de contagios genere un número de fallecidos que no puedan ser atendidos en los hospitales. Eso no se ha hecho, eso no se hace hasta el momento, y no sabemos cuándo se va a hacer. ¿De qué sirve un confinamiento, y la gente lo sabe, si no sabemos quién está enfermo y quién no? ¿En qué medida vamos a reducir la velocidad del contagio? Toda esta campaña y este confinamiento es simplemente parte de una especie de libreto teatral de un gobierno que no tiene ideas claras sobre lo que hay que hacer, porque nadie informa, y sobre todo la ministra de Salud, ahora que la señora Bermúdez ha dicho que están muy contentas con la señora Mazzetti. Es que la señora no se da cuenta de que el personal de salud y sobre todo los médicos, el presidente de la Federación Médica, el doctor Godofredo Talavera, que declaró en este programa, había pedido ellos, todo el cuerpo de salud, la renuncia de la señora Mazzetti. Ya la pidieron hace tiempo. Y los profesionales de salud, no solo los médicos, están en huelga. Es que la primera ministra no se ha dado cuenta que hay una huelga del personal de salud. No se ha dado cuenta que hay un informe también del Foco nuevamente sobre unos negociados en salud. Y con ese informe vamos a volver en el próximo programa más en detalle. O sea, resulta que hay una serie de situaciones ahí, pero ellos están muy contentos con la ministra Mazzetti. Hay que aplaudirle a la ministra Mazzetti, ¿no? Claro, con ella se han resuelto los problemas. Ahora ya sabemos cuál es el día en que vayan a llegar la vacuna. Es el único país aparentemente en el que una contratación es un secreto de Estado cuando tiene que ver con la salud pública. ¿Qué significa público? Que interesa a todos y que todos deben tener información. Eso no sucede. Entonces, nosotros creemos que estos descontentos van a continuar
se ha llamado esto un confinamiento chicha, y lo que no se entiende claramente finalmente es que el concepto central es el aislamiento, no es el confinamiento, porque de nada sirve que yo me encierre con 8 o 10 personas y que de esos 8 o 10 personas de repente 2 o 3 están contagiadas. No, pero yo estoy confinado, estoy encerrado en mi casa, porque andamos a ciegas, porque no sabemos quién está enfermo, quién tiene sobre todo en el caso de los asintomáticos, quién tiene la enfermedad y quién no la tiene. Pero entonces debo confinarme, ¿no es cierto? ¿No? Y esperar a ver qué sucede. Eso no puede ser. Por eso es que hay una serie de colectivos que están protestando en contra de la cuarentena, no porque quieran suicidarse o porque no les importe la enfermedad, sino porque creen que hay otros mecanismos y otras alternativas. Y eso es lo que hay que sugerir para modificar esto y no mantener a la gente en un confinamiento indiscriminado, sin ningún tipo de distinción, durante 3 meses, durante 4 meses o 5 meses, que la gente no lo va a soportar, no lo va a aguantar y no lo va a permitir. Así de simple. Bueno, vamos a volver más adelante justamente a propósito de descontento de una serie de colectivos con una entrevista a Tino Santander, presidente de la Coordinadora de Familias por una Banca Solidaria, que están solicitando que los banqueros en el Perú no sean tan indolentes y que de alguna manera les permitan algunas posibilidades para poder pagar su deuda. Ellos no quieren tirar perro muerto, no, de ninguna manera, quieren pagar su deuda, pero quieren mejores condiciones, quieren unas condiciones más dignas, como sucede en otros países. Entonces, en el siguiente segmento vamos a volver con la entrevista a Tino Santander, que nos va a exponer cuál es la problemática de cientos de miles de deudores financieros. No se muevan, por favor, ya volvemos.